Hola, hoy vamos a ver lo que es lógica matemática, exactamente el tema de proposiciones. Una proposición o enunciado es una oración, frase o expresión matemática que puede ser falsa o verdadera, pero nunca ambas a la vez. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática. Cada proposición se indica por medio de una letra minúscula y luego de los dos puntos se expresa la proposición propiamente dicha. A continuación se presenta una lista de proposiciones válidas y no válidas. Se explica el por qué algunos enunciados no son proposiciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la proposición P dice: Estados Unidos es el país territorialmente más extenso del continente americano. La Q dice menos 19 más 50 es igual a 31. La R dice X es mayor a Y menos 13, todo eso multiplicado por 7. La S, Carlos Salinas de Gortari fue presidente de España. T, Morelia será campeón en la presente temporada de fútbol. U, ¿cómo estás? B, formatea el disco antes de usarlo. Entonces vamos a ver cuáles son proposiciones válidas y cuáles no son válidas y por qué. Entonces acá vamos con las P, Q y S. Tienen un valor de falso o verdadero, o sea, nosotros podemos determinar si estas son falsas o son verdaderas. Le podemos dar un valor de verdad o un juicio de verdad. Entonces estas son proposiciones válidas. Revisemos. La P dice que Estados Unidos es el país territorialmente más extenso del continente americano. Efectivamente, eso lo podemos comprobar comparando cifras de extensión de otros países y comparando. La Q dice menos 19 más 50 es igual a 31. Es una expresión aritmética. Entonces la podemos despejar y ver si es verdad o no es verdad. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de España. Es una afirmación que también podemos comprobar si fue cierta o verdadera. Por ejemplo, la R también es una proposición válida, es una desigualdad, aunque el valor de falso o verdadero, el juicio de verdad, depende del valor asignado a las variables X y Y en determinado momento. Entonces digamos que esta depende. Las proposiciones T, U y V no son proposiciones válidas ya que no podemos establecer su valor de verdad. Por ejemplo, Morelia será campeón en la presente temporada de fútbol. Es una acción futura. Por lo tanto, nosotros no podemos saber si eso va a ser así o no. Puede ser otro equipo el campeón, puede ser Morelia, pero por ahora no lo sabemos. La U, ¿cómo estás? El cómo estás es una pregunta. No se puede determinar si es falsa o es verdadera. Y la V dice, formatea el disco antes de usarlo. Eso es una orden. Tampoco podemos saber si es verdadera o falsa. Simplemente es una indicación a seguir. Ahora pasamos a lo que son las proposiciones compuestas. Existen conectores u operadores lógicos que permiten formar proposiciones compuestas. Se dice que una proposición es compuesta cuando está integrada por dos o más proposiciones simples conectadas por medio de algún operador lógico. Hay muchos operadores lógicos, solamente vamos a ver los principales. Algunos de ellos son el y, el o, el no, el XOR, el entonces y el sí y solo sí, que son los que vamos a ver en esta unidad. Empecemos por el operador y, que en inglés es AND. El símbolo es el que está ahí arriba, que es como una A mayúscula sin la barra horizontal. Se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir para que se pueda obtener un resultado verdadero. Veamos un ejemplo. Consideremos el siguiente enunciado.
El automóvil arranca si y solo si el tanque tiene gasolina y la batería tiene corriente. Entonces, esto lo vamos a separar en proposiciones simples. ¿Cómo las separamos? Determinando las acciones o verbos que hay en todo el enunciado. Entonces, tenemos primero una proposición P que dice el automóvil arranca. Luego tenemos una Q que dice el tanque tiene gasolina. Y la R, la batería tiene corriente. Y abajo tenemos la representación usando la simbología lógica. Entonces, el automóvil arranca solamente si esas dos condiciones se cumplen, si el tanque tiene gasolina y si la batería tiene corriente. Si alguna de las dos no se cumple, el automóvil no va a arrancar. Veamos la tabla de verdad del I. Entonces allí está. Pensando en el ejemplo anteriormente dicho, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que que hay batería y hay gasolina, entonces el carro sí va a arrancar. O sea, ambas son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Y como podemos ver, si ya alguna de las dos, por lo menos una de las dos es falsa, las otras van a ser falsas, porque el carro no va a arrancar si no tiene alguna de las dos. Y si no tiene ninguna de las dos, pues tampoco, que es lo que pasa en la última fila. Falso, falso, el resultado va a ser falso. Ahora pasamos al operador O, que en inglés es OR. Su símbolo es como una V o también un más, en algunos casos, ya en notaciones que tienen que ver más con el área de la computación. Con este operador se obtiene un resultado verdadero cuando alguna de las proposiciones es verdadera, es decir, no tienen que cumplirse las dos para que el resultado final se dé. Por ejemplo, tenemos el enunciado. Una persona puede entrar al cine si y solo si compra su boleto o le regalan un pase. Entonces volvemos a separar otra vez todo por enunciados y tendrían por proposiciones simples y tendríamos P, una persona entra al cine. Q, compra su boleto. R, le regalan un pase. Y la representación usando la simbología lógica va a ser la que tenemos abajo. Podemos ponerlo entre paréntesis o no, según la necesidad de lo que necesitemos representar. A veces los paréntesis pueden complicar un poco la notación, a veces son necesarios, ya vamos a ver en qué casos. La tabla de verdad es esta. Entonces, si tenemos las dos verdaderas, pues va a ser verdadera. Porque pues a la persona le regalaron el boleto o le regalaron un pase. Entonces, finalmente va a entrar al cine. Desde que una de las dos sea verdaderas, el resultado de la proposición compuesta va a ser verdadero. Porque, pues, en la segunda fila, si compra el boleto, entra. En la tercera fila, le regalaron el boleto, igual entra. El único caso en que es falso es que las dos sean falsas. Es decir, que no le hayan regalado un boleto y además que no haya comprado su pase. Ahora vamos a ver el operador no, que en inglés es not. Su símbolo es una comilla, un apóstrofo similar a una tilde, o el símbolo que está allí después del apóstrofo sobre el título. Esta tiene como función negar la proposición. Esto significa que si alguna proposición verdadera se le aplica al operador not, se obtendrá su negación directamente. Por ejemplo, el automóvil es azul, entonces su negación va a ser el automóvil no es azul. Y esta es su tabla de verdad. Si tenemos P, la negación va a ser falsa. Si es verdadera, la P, claro. Y si es falsa, la negación va a ser verdadera. Es simplemente así, no más. Hay un operador que se llama el operador exclusivo XOR. Hay muchos otros operadores exclusivos que se utilizan en aplicaciones un poco más específicas. Pero hoy solamente vamos a ver el XOR. Además de los operadores básicos OR y NOT, existe el operador XOR, cuyo funcionamiento es semejante al de OR, con la diferencia de que su resultado es verdadero
solamente si una de las proposiciones es cierta, ya que cuando ambas son verdaderas o falsas, el resultado es falso, como lo podemos ver acá en la tabla de verdad. Es decir, si ambas son iguales, verdaderas o falsas, el resultado de la proposición va a ser falso. Y si son diferentes, el resultado va a ser verdadero. Veamos la proposición condicional, o mejor conocida como entonces, que es representada por una flecha hacia la derecha. Una proposición condicional es aquella que está formada por dos proposiciones simples o también pueden ser compuestas, P y Q, y que se indica de la siguiente manera: P, una flecha hacia la derecha, y Q, la flecha apuntando hacia la Q. Esto se lee si P, entonces Q. Veamos un ejemplo. Consideremos que un candidato a la presidencia de México dice: si salgo electo presidente, entonces el crecimiento anual del país será del 7%. Una declaración como esta se conoce como condicional, y para analizarla sean las proposiciones: P, salió electo presidente de la República, y Q, el crecimiento anual fue del 7%. Ahora veámoslo sobre su tabla de verdad. Entonces veamos, en la primera fila, donde ambas son verdaderas, ¿qué quiere decir? Que salió electo presidente y además que el crecimiento fue el que prometió. ¿Qué quiere decir esto? Que el candidato dijo la verdad, por lo tanto el resultado es verdadero. En la segunda fila nos damos cuenta que es el único resultado de la proposición que apareció falso. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que salió presidente verdadero, pero que el crecimiento no fue el que él dijo, o sea, falso. ¿Qué quiere decir? Que el candidato mintió. Este es el único caso en el que la proposición entonces va a salir falsa, cuando se pasa de una mentira, de una verdad a una mentira. En el otro caso, en la tercera fila, eh, primero, pues no salió presidente, no salió electo presidente, pero el crecimiento fue el que había dicho. Igual ahí no pasa nada, porque el candidato no quedó elegido, entonces no tiene que ver nada con él el resultado. Por lo tanto, el resultado va a seguir siendo verdadero. Y en el último caso, pues el candidato ni quedó elegido ni el crecimiento fue el mismo. Tampoco pasa nada porque no dijo nada que no fuera verdad. Sigue siendo verdadera el resultado. Verdadero el resultado. Ahora pasamos a la proposición bicondicional, o más conocida como sí y solo sí, que es representada por una flecha que apunta tanto a la derecha como a la izquierda. Sean P y Q dos proposiciones, entonces se puede indicar la proposición bicondicional de la siguiente forma: P, sí y solo si Q. Esto se lee de esa manera en donde la proposición que representa el enunciado es verdadera. Si P es verdadera, sí y solo si Q también lo es. O bien la proposición es verdadera si P es falsa y sí y solo si también lo es. Es decir, las dos proposiciones están unidas. Una no depende de la otra, sino cada una depende de la otra. Es decir, ambas están en una relación de dependencia. Por ejemplo, el enunciado sería: es buen estudiante si y solo si tiene promedio de 10. Para representar esto con una notación lógica en forma de proposición bicondicional, definimos las proposiciones simples. Entonces tenemos P es buen estudiante y Q tiene promedio de 10. Vamos a ver la tabla de verdad y analizar este enunciado. Entonces, vemos en la primera fila donde ambas son verdaderas, es decir, que es buen estudiante y además que sacó 10, pues el resultado va a ser verdadero. En la segunda fila es buen estudiante, pero no sacó 10, es decir, no se obtuvo el resultado que se esperaba del estudiante, por lo tanto el resultado va a ser falso. En la tercera, no fue buen estudiante, pero sacó buenas calificaciones. El resultado sigue siendo falso, porque seguramente la sacó de alguna otra manera que no implicaba que fuera buen estudiante. Entonces sigue siendo falso. Y en la última, pues no fue buen estudiante y además de eso no sacó
calificaciones de 10, es decir, no se cumplió ninguna de las dos, por lo tanto el resultado final sigue siendo verdadero, es decir, en sí y solo sí, a diferencia del XOR, cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, el resultado es verdadero. Y la bibliografía es esta: Matemáticas para la computación, autor José A. Jiménez Murillo, editorial Alfa Omega, que fue el texto sugerido para la asignatura. Cualquier comentario o inquietud me la pueden dejar allí en la caja de comentarios. No olviden votar. Gracias, hasta luego.